Ha habido un rápido crecimiento de la población de musulmanes en los últimos 100 años, de 230 millones a 1.6 billones de musulmanes, significando esto que hay un aproximado de 37.000 musulmanes que mueren sin el evangelio cada día. Han creado unas 30.000 escuelas para enseñarle a los musulmanes cómo ser buenos musulmanes. Las madrasas o las escuelas islámicas enseñan a estudiantes desde los 9 años todo el tiempo hasta los 18 en cómo someterse a la voluntad de Alá, a seguir al profeta Mahoma, a seguir las sunas, el ejemplo de Mahoma, a seguir el Corán, las tradiciones islámicas. Les enseñan las diferencias entre ser un musulmán devoto y los kufar, los no creyentes, los paganos, los judíos, los cristianos, y cómo vivir su fe de por vida. Y les enseñan cómo desafiar a los cristianos. Caballeros, ¿por qué no son cristianos? ¿Por qué no soy cristiano? Porque el cristianismo no es la forma correcta. ¿Por qué lo dices? Porque el cristianismo habla por sí mismo. Tiene muchas contradicciones en él. Ok. Ejemplo, ¿has visto a Dios? ¿Que si has visto a Dios? ¿Lo has visto? No es invisible, ¿verdad? Es invisible. Pero, ¿cómo pueden decir algunos cristianos? ¿Él es Jesús? ¿Cómo puede ser Jesús Dios si Él es invisible? ¿Cómo es que Jesús durmió? Dicen los cristianos. Jesús dormía. ¿Verdad? Jesús fue al baño. Correcto. Jesús hizo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Jesús hizo muchas cosas. Entonces, ¿Dios fue al baño? Si Jesús es Dios, me gustaría que me mostraran un verso, una sola declaración en cualquier parte de su Biblia, cualquier versión de la Biblia, donde Jesús diga, soy Dios, o donde Él diga, adórenme. Y por Dios, yo creeré. Ellos dicen, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Eso es lo que dicen que está en este libro. Persona, 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 pero no 3 personas, sino una persona. Me pregunto qué idioma están hablando. No hay siquiera un solo versículo aislado en toda la Biblia donde Jesús diga, soy Dios, o que Él diga, adórenme. De hecho, si usted lee la Biblia, está mencionado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 28, Él dice, mi Padre es más grande que yo. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso número 29, mi Padre es mayor que todos. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo número 28, yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30, no puedo hacer nada por iniciativa propia. Tienen grandes apologistas que ahora usan el Internet, cientos y cientos de sitios web. Deben ser creadas organizaciones para responder no simplemente a la idea, sino en lo masivo y en el alcance en que estas ideas han sido propagadas. Y el hecho es que muy pocos cristianos localmente o en el mundo se sienten equipados para evangelizar efectivamente a sus amigos musulmanes. Las iglesias globalmente deben convertirse otra vez en un centro de entrenamiento misionero. Ministerio Sí al Cuadrado aprovecha la oportunidad para entrenar movimientos catalizadores cristianos. Nos asociamos con los líderes nacionales que tienen la visión a los que el Espíritu de Dios les ha hablado para facilitar su entrenamiento y convertir sus iglesias en esos países en una estructura de entrenamiento. En Ministerio Sí al Cuadrado tenemos una red que involucra a lo mejor de los profesores cristianos del mundo, incluyendo un diverso rango de enfoques. Tenemos más de 30 profesores, cerca de 34 cursos de 10 a 15 horas. Cada charla es un tema completo en 55 minutos y cada charla que ellos dan es la mejor conferencia que alguien haya escuchado alguna vez sobre ese tema. Lo que están cuestionando aquí y el problema que realmente tienen es, ¿pudo Dios entrar en nuestro espacio-tiempo? ¿Pudo Dios volverse hombre? Esa es la pregunta real. ¿Cómo pudo Dios volverse hombre? Y por supuesto que Dios puede volverse hombre. Es simple para Dios volverse hombre. Escucha, Él nos creó a nosotros por Dios. Y si Él nos creó, ¿no puede participar de su propia creación? Absolutamente. Y si tú no le permites convertirse en hombre, entonces le quitas su omnipotencia y tú le estás diciendo a Dios que puede y que no puede hacer. Estoy harto y cansado de los musulmanes diciéndome que Dios no puede comer, no puede beber, no puede ir al baño. ¿Qué tipo de Dios no puede hacerlo? Por supuesto que Dios puede, pues Él se convirtió en hombre desde el principio. ¿Quién estaba en el Edén hablando y caminando con Adán y Eva? Ese era Dios. ¿Quién estaba frente a la tienda en Mare comiendo con Abraham? Ese era Dios. ¿Quién era el que peleaba con Jacob? Ese era Dios. ¿Quién iba al frente de los israelitas allí? Como columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. Ese era Dios. Nuestra calidad es alta, podrán ver.
universitaria, pero fácil de entender. Ya sea un aprendiz oral o una persona de nivel secundario puede acceder a ella fácilmente. Tenemos profesores que han debatido con especialistas musulmanes. Jay Smith debate con musulmanes radicales. El Dr. Jeff Morton ha trabajado con SIM en el norte de África, ministrando a musulmanes por 30 años. Él enseña en el Departamento de Estudios Interculturales en Biola. Cada discípulo sabía que había sido llamado y enviado por Dios. Y segundo, que ellos eran ejemplo en su enseñanza y para aquellos a los que enseñaban sabían que eran ejemplo. Tenemos que emplear la estrategia correcta en cada oportunidad para poder alcanzarlos. Ahora, eso requiere un discipulado que es guiado por el Espíritu, que conoce cuál es su rol en la gran comisión, que sabe ser efectivo con las personas cuando les habla. Ella se me acercó a la puerta sollozando. ¿Qué puedo hacer? No puedo llegar a Dios. Soy impura, nunca llegaré ahí. Y compartí con ella la historia de la mujer impura que tocó a Jesús. ¿Has visto esa historia por lo que realmente significa como mujer? Esa mujer estuvo enferma por unos 12 años. Fue a todos los doctores porque estaba teniendo un sangramiento y eso la hacía impura. No podía ir al templo. Varias mujeres me han dicho que sienten que cuando eres mujer, Dios te cierra la puerta y no puedes entrar. Y ella dijo, bueno, eso era lo que yo pensaba. Me dijo, si Dios lo ve todo y Dios puede ser tocado por una mujer impura, entonces debe haber algo mal en lo que creía. Debo poder llegar a Dios de todas formas. El Islam puede ser fácilmente desmontado desde dentro. Esto requiere oradores preparados, evangelistas, profesores. Esto requiere de personas que han sido entrenadas para acercarse al mundo musulmán hábilmente. Por ejemplo, cuando los musulmanes apelan a la rigurosidad científica, ellos están diciendo, tú sabes que un libro es de Dios cuando está científicamente correcto. Bueno, si ese es el caso, entonces el Corán no es la palabra de Dios. Porque, ¿qué es lo que vemos en él? Vemos Alejandro Magno viajando tan lejos al oeste que encuentra un lugar donde se pone el sol y una fuente de agua cenagosa. Encontramos que las estrellas son misiles que Dios usa para golpear a los demonios cuando tratan de colarse en los cielos. Encontramos que hay 7 cielos y 7 tierras. Encontramos que el esperma se produce entre las costillas y la columna, y esta clase de cosas son falsas. Así que si los musulmanes están estableciendo la rigurosidad científica como criterio de la verdad, entonces tenemos evidencias de que el Islam es falso. Muchos estudiantes hoy, ellos van a la universidad y salen con $100,000 de deuda, y yo creo que está mal. Queremos hacer esta educación localizada y accesible a cada cristiano en el planeta. Queremos asegurarnos de que cada iglesia en el mundo goza de accesibilidad a todas las herramientas para completar la gran comisión entre los musulmanes. He conocido a Joshua Lingel hace un tiempo ya y estoy muy impresionado con su visión, su pasión y la estrategia que tiene en mente para involucrar a gente que tiene alrededor en ayudar a alcanzar hombres y mujeres en el mundo del Islam. Y francamente, incluso desde mi perspectiva, cualquier ministerio que ignore esta necesidad está haciendo peligrar su futuro. Ellos avanzan de una forma muy agresiva en lo que concierne a su evangelismo y su trabajo de misiones. Entonces la iglesia ahora mismo necesita ser motivada realmente a enfocar sus esfuerzos misioneros en el mundo musulmán. Particularmente en la India tenemos 151 millones de musulmanes en este país, la segunda población más grande de musulmanes en cualquier parte del mundo. Es crítico para un ministerio como I al Cuadrado trabajar mano a mano con la iglesia y motivar la iglesia y equipar la iglesia para enfrentar este desafío. Recomiendo enfáticamente el entrenamiento que I al Cuadrado ofrece a causa de su voz profética y su aplicación avanzada de dónde está el corazón de Dios para el campo misionero en el siglo XXI. Fuimos privilegiados de recibir ministerios I al Cuadrado. Tuvieron un gran impacto en nuestra iglesia para alcanzar a los musulmanes. Durante mis 18 años de viajes por todo el mundo, presentando herramientas y seminario avanzado de evangelismo en las iglesias, quedé convencido de que el desafío musulmán es una de las más alarmantes preocupaciones que enfrentan los pastores hoy día. Ministerios I al Cuadrado sacrificadamente sirvió a nuestra congregación. Ellos proveyeron entrenamiento de clase mundial en ministerios a musulmanes. Esto fue extremadamente relevante y profético para nuestra iglesia. Pudimos entrenar a muchos de nuestros obreros, líderes y pastores con el intenso currículum de ministerios I al Cuadrado y sus entusiastas exámenes. Recomiendo enfáticamente tener los videos del currículum de ministerios I al Cuadrado en tu iglesia y ámbitos de entrenamiento para movilizar a tu gente.
Como pastores, debemos tomar responsabilidad de entrenarnos cada uno para poder alcanzar a las personas musulmanas de todo el mundo. Algunos me dicen, ¿por qué amas tú tanto a los musulmanes? Muy simple, porque mi Padre Celestial los ama. El corazón de Dios muestra su amor a través de otros, de ti, de mí, de Josh Lingle, de la gente que entrena. Y en mi corazón, y el Espíritu Santo trató con mi corazón, usando el entrenamiento como la puerta a la compasión y el amor a los musulmanes perdidos. Y me quebranté y mis ojos se llenaron de lágrimas. Y fue en ese punto que Dios cambió mi corazón por los musulmanes. No hay mayor necesidad que llevar el Evangelio al mundo musulmán. Y al cuadrado puede equipar a tus grupos para evangelizar y responder sus preguntas en amor. Moviliza a los tuyos, infórmales acerca del reto. Entonces edúcalos con el primer curso, Asuntos del Islam, Agendas y la Gran Comisión, utilizando videos y conferencias en vivo. También necesitamos tu ayuda. Invierte en esta visión con recursos. La necesidad es grande. Más importante aún, ora. Ruega que el amor de Dios, su poder y la verdad del Evangelio alcancen a los musulmanes. Ministerios y al cuadrado, fortaleciendo misiones a los musulmanes.